buenos días, muchísimas gracias a todos por su presencia y muy sinceramente y también por supuesto con brevedad, pero de corazón quería agradecer al director del Congreso, a Luis Togores, al coordinador, también por supuesto a Luis Valiente, a la Universidad CEU San Pablo. Siempre un placer y un honor estar aquí en esta que considero también mi casa, si me lo permite, y un honor también todavía más compartir la mesa con el Teniente General Muñoz Grandes. Por supuesto, mi presencia aquí es fruto de enorme interés por el tema, pero fruto verdaderamente de la amistad y del aprecio que me tienen en esta casa, porque inevitablemente va a ser una intervención pobre y afortunadamente es un pórtico a lo que luego los grandes especialistas y visionarios que están aquí presentes van a contribuir, van a aportar. Pero desde luego es temerario por mi parte hablar aquí del Frente del Este, teniendo al profesor Kleinfeld, al profesor Kovaliev, Ries, a Carlos Caballero, a Moreno Juliá, Francisco Torres, a todos los que, como antes también ha mencionado el profesor Togores, forman parte de lo mejor, de lo más granado de la historiografía que de forma seria y rigurosa ha trabajado sobre la División Azul, sobre el Frente del Este, y además también todavía es más temerario, estando en la sala, el maestro para mí de historiadores, el profesor Cuenca Toribio, que hace ya bastantes años publicó ese gran libro sobre la Segunda Guerra Mundial, uno de los pocos textos en español redactados y elaborados por un historiador español. Por tanto, discúlpenme, mi intención, insisto, modesta, es servir de pórtico introductorio, de situar, de contextualizar algo que por otra parte seguro que todos ustedes conocen, como es esa nueva fase, esa fase trascendental de la Segunda Guerra Mundial que se inicia con el conflicto germano-soviético. Como sabemos, la madrugada de aquel 22 de junio de 1941, el ejército alemán y sus aliados cruzaron la frontera e invadieron la Unión Soviética desde el Báltico al Mar Negro. De este modo comenzó esa fase específica, cualitativa y cuantitativamente diferente de la guerra, el conflicto germano-soviético, que inauguró un nuevo frente de guerra, popularmente conocido como Frente del Este, en el que el ejército alemán, allí destinado, consumiría prácticamente 4 años hasta la retirada final, que, como también sabemos, concluyó con la entrada del Ejército Rojo en Berlín y con la capitulación del Tercer Reich en los primeros meses de 1945. La campaña de Rusia constituyó, antes comentaba, sin duda una escalada cuantitativa de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula, grosso modo, que más de la mitad de las víctimas totales que se cobró el conflicto bélico cayeron en el haber del Frente del Este en un sentido amplio, por supuesto teniendo en cuenta también la retaguardia. Y también, más que en ningún otro frente, la guerra en el Este provocó esa generalización, esa universalización del sufrimiento, de la memoria de guerra entre amplísimas capas de población, y por supuesto no solo alemanas ni soviéticas, una memoria de guerra entre ocupantes y ocupados, entre civiles y militares, que todavía está muy presente hoy en día. En el Frente del Este, el Tercer Reich libró también esa guerra de carácter cualitativamente también diferente. Y ese carácter distinto se manifestó desde el primer momento de la invasión de la URSS y había sido diseñado en parte también por Hitler y por sus colaboradores, así como por el alto mando de la Wehrmacht. Se trataba, sabemos en primer lugar, y antes a ello se ha referido el teniente general Muñoz Grandes, de una guerra frente a una forma de entender el mundo, frente a una cosmovisión, la del comunismo soviético, a la cual se trata de enfrentar, a la cual se trata de acabar con ella, de eliminar, en tanto en cuanto se entiende cómo era como una amenaza para la civilización europea, para el conjunto de la civilización europea.
De hecho, en esa lucha contra el comunismo, en esa lucha contra esa forma de entender el mundo, cobra sentido el que junto a los alemanes hubiera divisiones rumanas, finesas, hubiera voluntarios de varios países de la Europa occidental y nórdica, que se van a encuadrar, como sabemos, tanto en las filas de la Wehrmacht como de las Waffen-SS, y que entre ellas, por supuesto, se va a contar con la división azul. Sin duda, aunque se ha reconocido, pero no debemos de olvidar nunca que ese frente del este y que una parte importante de esos aliados, de esos ejércitos, de esos cuerpos de voluntarios van a las estepas rusas a luchar, como bien se ha dicho, no contra el pueblo ruso, sino fundamentalmente contra el comunismo como forma de entender el mundo. Entre junio y diciembre de 1941, Alemania y sus aliados, por tanto, desarrollaron esa prevista invasión de la Unión Soviética. Un ejército de enormes dimensiones atacó en todas las líneas al ejército rojo, que se vio desbordado y que procedió a retroceder rápidamente hacia el este. El Tercer Reich, también como sabemos, en poco tiempo pasó a controlar enormes extensiones de territorio, pero el ingente esfuerzo redundó negativamente en las reservas alemanas, en la capacidad de Alemania para reaccionar con posterioridad. Es más, fue un fallo que los estrategas del Führer, los estrategas de Hitler, no se van a cansar de repetir en determinadas ocasiones con posterioridad, como ha tenido ocasión de comprobarse gracias a la nueva bibliografía, fundamentalmente alemana, gracias a la apertura de archivos soviéticos como de otros países también del este europeo. El régimen soviético efectivamente acusó el golpe, se tambaleó, probablemente sí estuvo sin duda a punto de derrumbarse, pero no se derrumbó. Las rápidas victorias de la Wehrmacht, cuya aura de invulnerabilidad crecía, despertaron sin duda el entusiasmo entre miles, entre cientos de miles, entre millones de europeos que de una u otra manera formaban parte o apoyaban al ejército alemán, a lo que suponía ese avance contra el comunismo, y por tanto buena parte de la opinión pública anticomunista europea, conservadora, también por supuesto apoyaron, apostaron, vieron muy bien ese hecho de luchar en su propio país, en su propio centro contra el comunismo. Muchos quisieron participar en lo que se auguraba como un paseo triunfal por las ruinas del poder soviético. Sin embargo, el precio pagado por las victorias del verano y del otoño de 1941 hipotecaría gravemente la capacidad de Alemania para sostener el esfuerzo de la guerra durante los años siguientes. Como antes decía, pues, a las 3:05 del domingo 22 de junio de 1941 se desencadenó la invasión. Un total de 19 divisiones acorazadas, 14 divisiones motorizadas y 119 divisiones de infantería de la Wehrmacht y de las Waffen-SS, que movilizaron más de 3.100.000 hombres, con el apoyo también de más de 3.300 tanques y 2.700 aviones, efectivos, todos ellos repartidos en 3 grupos de ejército, norte, centro y sur, más un pequeño grupo radicado en Noruega. Todos ellos cruzaron la frontera soviética. En aquel momento, la Wehrmacht comprometió en aquella famosa, afamada Operación Barbarroja más del 70% de sus efectivos terrestres. Los aliados rumanos, que también participaron en la invasión por el sur, aportaron en torno a 650.000 hombres. Y varias divisiones finlandesas atacaron también desde el norte. La aviación germana destruyó rápidamente unos 1.200 aparatos de combate soviéticos en sus aeródromos y apenas, es verdaderamente impresionante, apenas una hora después de la invasión, la Luftwaffe bombardeaba ya las capitales ucraniana y Bielorrusia, Kiev y Minsk, además de Sebastopol. El estupor
se apoderó de la cúpula soviética, en particular de Stalin, que sabemos que reunió rápidamente al Politburó, como era lógico, a primeras horas de la mañana de aquel domingo 22 de junio. Un aturdido Molotov leyó una declaración oficial a mediodía que fue escuchada mediante altavoces en las calles de las principales ciudades soviéticas. Pero frente a tal avalancha de tropas, el Ejército Rojo ponía también una fuerza al menos semejante en número. Unas 246 divisiones, repartidas en 5 grupos de ejército o frentes, con el doble de carros blindados de los alemanes, incluyendo los famosos T-34 y KV-1, que eran efectivamente superiores técnicamente a los del invasor. Contaban además con más piezas de artillería pesada y ligera. La mayoría de sus divisiones, unas 100, guarecían el flanco suroccidental, la frontera de Ucrania, por donde Stalin siempre había pensado, siempre había previsto que podía estar la principal amenaza. No obstante, la mayor concentración de las tropas invasoras tuvo lugar en el sector central de la línea de ataque en dirección a Minsk y a la autopista hacia Moscú. Los soviéticos no podían creer que el ejército invasor se hubiera atrevido a tanto, se hubiera atrevido a iniciar el progreso, a iniciar el avance de forma tan masiva por el centro. La desorganización en la que se hallaba buena parte de las unidades del Ejército Rojo desplegadas a lo largo de la frontera y en el hinterland inmediato contribuyó mucho, sin duda, a que el ejército germano pudiera anotarse con rapidez importantes ganancias territoriales. Los 9 cuerpos blindados de que disponían los soviéticos en la línea de defensa resultaron completamente ineficaces por falta de combustible y de munición suficientes y se destruyeron prácticamente en un 90%. Los comandantes de las diversas unidades eran enviados al frente sin referencias precisas respecto al enemigo, sin una buena coordinación entre sí y sin un importante apoyo aéreo. Es más, iban al frente sin saber, puesto de manifiesto en muchas memorias y muchos estudios, realmente dónde estaban los alemanes, cómo actuaban, por dónde avanzaban. Los oficiales, por último, tenían en general una formación deficiente en aquel momento y por regla general además conocían muy poco a sus hombres. De 319 unidades soviéticas enviadas al frente en las 4 primeras semanas de la Operación Barbarroja, ninguna escapó a la destrucción. Pero en el desastre soviético influían no solo causas coyunturales, sino fundamentalmente estructurales. De entrada, las nocivas, las letales consecuencias de las brutales purgas emprendidas por Stalin, por el régimen stalinista, desde 1937, que afectaron, se calcula, a cerca de 1,5 millones de personas, por supuesto de distintos estratos de la sociedad soviética, pero unas purgas que tuvieron un importante efecto, una importante consecuencia en el Ejército Rojo. Según las diferentes estimaciones hasta el momento, aunque esto, como saben, es muy difícil de valorar, entre un 15 y un 45% de los oficiales cayeron víctimas de las purgas, además de 3 de los 5 mariscales de la URSS, así como la mayoría de los generales de diverso rango. Ni siquiera héroes de la guerra civil rusa como el mariscal Tuyachevsky se libraron de ser ejecutados. Las debilidades del Ejército Rojo radicaban también en otros 2 factores. Por un lado, la falta de cuadro de mandos, debida a la rápida expansión cuantitativa de su número de soldados y de divisiones, no había venido acompañada de una formación necesaria para los nuevos oficiales que se incorporaban a los puestos. Y por otro, el triunfo de la política o de los políticos sobre los militares, en lo que se refería a las posiciones de poder y a los procesos de toma de decisión dentro del propio Ejército Rojo. La reintroducción de los comisarios políticos por el Comisariado de Defensa, a través del militarmente inepto Voroshilkov,
en mayo de 1937, supuso ya una injerencia continua desde aquella fecha de los oficiales políticos en la dirección de los asuntos militares, en la dirección de las operaciones militares en todos los niveles. Desde los orígenes revolucionarios del Ejército Rojo, un ejército de partido, no lo debemos olvidar, el militar profesional era contemplado como un resto decadente, un vestigio del anterior mundo burgués de dominio capitalista. Los oficiales, por lo tanto, se lo pensaban dos veces antes de discutir las órdenes o las decisiones de los comisarios políticos, a menudo, insisto, incompetentes en asuntos militares, en materias tácticas o estratégicas, pero por miedo, a ser encausados por la temida policía política, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, o por los propios soldados, sobre todo los más jóvenes, muy fanatizados de la Komsomol, de las juventudes comunistas, que aunque eran teóricamente sus subordinados, en cualquier momento podían poner en cuestión, en jaque o denunciar a sus superiores. Esta presión convirtió el puesto de oficial en algo, bueno, escasamente atractivo. El Ejército Rojo, por tanto, presentaba en 1940 un déficit importante de mandos, solventado en parte con el envío prematuro a destino de cadetes que todavía no habían concluido su periodo de formación. La cúpula del poder estalinista intentó reaccionar en las primeras semanas ante ese desastre, ante ese descalabro, pero todas las medidas adoptadas para detener el avance alemán fueron infructuosas, llegaron tarde o simplemente guardaron muy poca relación con lo que verdaderamente estaba ocurriendo en el frente. Fueron movilizados todos los varones nacidos entre 1905 y 1918, y aunque numerosos comités de fábrica y comités campesinos aprobaron resoluciones de defensa de la patria y la afluencia de voluntarios a las oficinas de reclutamiento fue importante, el régimen stalinista no se atrevió a movilizar a las masas en grandes demostraciones, en grandes manifestaciones públicas. Eso sí, Stalin inmediatamente acumuló a su cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética el de funciones de director de las operaciones militares en el frente del Este. Las sucesivas derrotas del Ejército Rojo tuvieron además como consecuencia que muchos de sus comandantes, oficiales y soldados rasos, no ya las purgas anteriores, sino en esas primeras semanas del conflicto germano-soviético, fuesen juzgados por traición o por cobardía ante el enemigo, o simplemente fuesen ejecutados por las temidas secciones especiales de la NKVD, del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, destinadas estas unidades a cada frente a partir del 20 de julio de 1941, con el fin de prevenir y castigar en el acto a soldados u oficiales culpables, según ellos, de cobardía o de deserción. Pero no todo eran malas noticias para la Unión Soviética. El ataque alemán también provocó que la URSS ganase nuevos aliados, y esto va a ser sustancial, como sabemos, para el desarrollo futuro de la guerra. El ataque alemán provocó que, a consecuencia del cual, Stalin firmara la alianza con Gran Bretaña y entrara, por tanto, formalmente en el bloque de los aliados. El 12 de julio del 41, la URSS y Gran Bretaña suscribían un tratado de alianza y el pacto, por tanto, de asistencia mutua con los Estados Unidos, del que ya se beneficiaba Gran Bretaña, en principio ya se ampliaba también a la URSS. Este acuerdo fue vital para garantizar al Ejército Rojo la regularidad de sus suministros militares y abastecimiento de víveres, y asimismo para ganar una fuente suplementaria de aprovisionamiento de alimentos para la población civil. No obstante, como también ha sido puesto de manifiesto gracias a la documentación, los aliados británicos estaban convencidos de que el Estado soviético se iba a derrumbar rápidamente, se iba a desmoronar, no iba a poder aguantar el ataque o la continuidad del ataque alemán. Y no parecía faltarles razón. El intento de la contraofensiva soviética, comandada por el general Yemerenko para aliviar la situación de la capital ucraniana, se saldó con un nuevo desastre para el ejército ruso.
Las tropas que guarnecían Kiev no pudieron retirarse a tiempo e intentaron resistir el asalto alemán en las calles de la ciudad durante 2 días, bajo el fuego de artillería y la aviación de los invasores, hasta que el 19 de septiembre del 41 las fuerzas alemanas, aunque verdaderamente exhaustas, ganaron la partida. Se calcula que más de 500.000 de soldados soviéticos murieron o cayeron prisioneros, además, claro, de un importante botín de carros de combate y de armamento en general. Así, el grupo de ejércitos sur pudo ocupar sin grandes problemas el resto de Ucrania y la importantísima, estratégicamente hablando, península de Crimea. En ese momento, claro, el ejército alemán parecía tener las manos libres para concentrarse sobre Moscú y para dar el golpe definitivo. No obstante, si lo pensamos, ya a principios de septiembre de 1941 la guerra relámpago era un espejismo. La encarnizada resistencia soviética y la prioridad otorgada por Hitler a asegurar primero la conquista de importantes áreas para el proyectado espacio vital y solo luego lanzarse de manera definitiva a la destrucción del centro del poder enemigo, estaban transformando de forma definitiva el curso de la campaña, en la que, sí, por supuesto, las divisiones alemanas continuaban avanzando, pero ya de un modo mucho más lento de lo previsto inicialmente, y además al precio de grandes pérdidas humanas. No obstante, tras la caída de Kiev, tras la caída de la capital ucraniana, la Wehrmacht vio llegada la hora de avanzar sobre Moscú. La denominada Operación Tifón se desencadenó el 30 de septiembre de 1941, momento en el que Videni fue destituido del mando soviético en el frente occidental y en la defensa de Moscú, y sustituido, como sabemos, por el que iba a convertirse en el gran estratega de Stalin en todo el frente del este, el general Zhukov, mandado llamar desde Leningrado en octubre de 1941. Zhukov asumió el mando de todas las tropas soviéticas situadas frente a la capital rusa el día 10 y pudo observar que solo 90.000 soldados se interponían entre las líneas alemanas y la ciudad, que eran los que quedaban de los 800.000 que habían participado en las batallas de septiembre. Pero unos días antes, el 5 de octubre, había caído la primera nevada. Había llegado el invierno. La nieve comenzó a fundirse y a mezclarse con la tierra y el lodo, creando una costra helada que trabó las orugas de los carros alemanes, cuya movilidad se vio seriamente disminuida cuando no bloqueada. A finales de octubre las nevadas arreciaron, cayeron en picado las temperaturas y el viento barrió las planicies rusas, incrementando aún más la sensación de frío. Se cernía, según datos posteriores, sobre el frente del este el invierno más duro de los últimos 50 años y la pinza alemana no pudo cerrarse sobre la capital rusa. El segundo grupo blindado de Guderian, el mítico Guderian, quedó varado en la ribera del río Oka hasta el 27 de noviembre y sufrió un número desproporcionadamente alto de bajas, además de tener que resistir una contraofensiva de tropas siberianas que lo detuvieron en seco. El 28 de noviembre tuvieron lugar fieros combates, durísimos combates, entre la división SS Das Reich y la 78 División Siberiana. Los alemanes, todas las crónicas lo afirman, de aquel momento concreto de esos días, estaban exhaustos y sus mandos partían de una presunción falsa. Había fallado sin duda los sistemas de información. La presunción era que el Ejército Rojo no disponía de más reservas. Sin embargo, los soviéticos habían conseguido reunir 20 divisiones de refresco, mantenidas en la retaguardia y retiradas en parte de Siberia Oriental. En esas circunstancias, a principios de diciembre, como sabemos, los acontecimientos se desencadenan muy rápidamente, el 5 de diciembre del 41,
el Ejército Rojo contraatacó entre la nieve con el objeto de detener las dos puntas de tenaza desplegadas por los germanos. Aunque en principio su avance fue lento debido a la falta de destreza de las tropas soviéticas en operaciones ofensivas, ¿no?, después de 6 meses solamente de lucha defensiva, pero una vez iniciada la ofensiva ya no iba a tener interrupción. Los soldados soviéticos se cercioraron en ese momento de lo mal equipados que estaban los alemanes contra el frío, y se cercioraron sobre todo cuando empezaron a hacer prisioneros en cantidad. Stalin, sin embargo, quería ahora dar el empujón definitivo a las líneas del invasor, contra la opinión de Zhukov, como sabemos, uno de los pocos militares soviéticos que era capaz de mantener sus propias opiniones en frente del dictador georgiano. Por su parte, varios generales alemanes pidieron a Hitler permiso para retirarse a mejores posiciones defensivas, pero el Führer reaccionó ordenando que sus soldados no retrocediesen y el 19 de diciembre incluso asumió el mando supremo del ejército de tierra. Los congelados y agotados soldados alemanes fueron obligados a retroceder entre 100 y 250 kilómetros para el 7 de enero. Siguiendo los deseos de Stalin, su ejército lanzó en los 2 meses siguientes una serie de contraofensivas con el fin de liberar Leningrado, provocar el colapso del grupo de ejércitos centro y liberar las regiones industriales de Ucrania. Todas ellas culminaron con rotundos fracasos militares que costaron la vida, se calcula, de más de 400.000 soldados soviéticos frente a los 80.000 causados en las filas alemanas. El Ejército Rojo sí tenía a su disposición ingentes cantidades de efectivos humanos, pero adolecía todavía en esas fechas de graves deficiencias técnicas y logísticas. Además, las decisiones estratégicas de sus capacitados comandantes en jefe estaban radicalmente sujetas a los caprichos de un dictador, a los caprichos de Estado. Con todo, los soviéticos comenzaron en abril a consolidar sus posiciones cuando el día 20 pudieron reconquistar la ciudad de Vyazma. La suerte de la guerra, por supuesto, estaba todavía lejos de haberse decidido, pero la amenaza de un derrumbe, de un colapso del régimen estalinista y del Estado soviético ya había sido superada. Incluso los informantes alemanes y, sobre todo, los británicos hablaban de ello. A pesar de todo, a pesar todavía del poderío de la fuerza alemana, parecía que lo peor podía haber pasado para el régimen estalinista. La victoria en la batalla de Moscú supuso una notable, por supuesto, inyección de moral para la población y para los soldados, mientras que las tropas germanas experimentaban su primer revés de importancia en una guerra que hasta entonces solo había conocido victorias terrestres. Entre el fracaso de la ofensiva alemana sobre Moscú y el comienzo de la gran contraofensiva soviética del invierno de enero de 1944, el Frente del Este se va a caracterizar en lo esencial por ser una guerra de posiciones. Muchos han hablado incluso de una guerra de trincheras, en la que una línea estable cruzaba de sur a norte el territorio europeo de la URSS. Era una guerra sin duda de desgaste, jalonada por continuos golpes de mano, pequeñas ofensivas, ataques de distracción, eso sí que provocaban una constante sangría de vidas humanas en ambos ejércitos. Una vez comprobado que no tomaría Moscú, la Wehrmacht concentró sus esfuerzos de modo particular en el frente sur, en una zona que abarcaba desde Orel hasta el Mar Negro y el Cáucaso, donde todavía en 1942 se registraría un fuerte avance del ejército alemán y sus aliados, seguido de un retroceso a sus posiciones de paz. Dentro de este panorama, la suerte del frente, la guerra germano-soviética y en buena parte la Segunda Guerra Mundial en su conjunto, se va a jugar en 3 escenarios bélicos
diferentes, todos ellos alejados de Moscú y con características muy distintas entre sí. En el norte, Leningrado, como sabemos, resistió un bloqueo por hambre de 2 años y medio, prácticamente, de duración. En el sur, la mítica y brutal batalla de Stalingrado comenzó como una lucha sin cuartel, casa por casa, en una ciudad en ruinas, y acabó con la masacre de 250.000 de hombres atrapados en su propia trampa. En el centro, la última batalla en la que la Wehrmacht jugó a la ofensiva, en Kursk, se saldó con un enfrentamiento, con el enfrentamiento entre carros de combate más espectacular de la historia. En los 3 escenarios, en Leningrado, en Stalingrado, en Kursk, la inicial ventaja alemana y de sus aliados se difuminó ante un ejército rojo que había aprendido mucho desde 1941, de las lecciones de 1941. Y el enorme desgaste a que ambos bandos se sometieron acabó perjudicando fundamentalmente al Tercer Reich, que era el que ya en aquellos años disponía de menos reservas de hombres y de medios. Veamos siquiera brevemente estos 3 escenarios. Las tropas del Grupo de Ejércitos Norte alcanzaron a comienzos de septiembre de 1941 las afueras de la ciudad del Neva, de la ciudad de Leningrado, y cortaron la vía férrea entre esta ciudad y Moscú. Las unidades finlandesas atacaron desde el norte, reconquistaron el istmo de Karelia en agosto, pero frenaron su avance al llegar a la frontera anterior a la guerra de invierno. Se negaron los fineses a traspasar esta frontera y no ocuparon la orilla del lago Ladoga, como en principio querían sus aliados alemanes. En todo caso, el cerco sobre Leningrado se estrechó, culminando el 6 de noviembre de 1941, al quedar interrumpida la comunicación por tren entre la orilla oriental del Ladoga, en manos soviéticas, y la zona leal a Moscú. Allí, precisamente, entró en combate la división española de voluntarios, la división azul, en buena parte miembros de las organizaciones falangistas unidos a oficiales y suboficiales del ejército regular. Después de una rápida instrucción, hecho el teniente general Muñoz Grandes, la división había sido destinada al Grupo de Ejércitos Norte, donde participarían las operaciones ofensivas del Bolshov para completar el cerco de Leningrado. Y en efecto, como ha sido señalado por diversos autores, la división mostró en aquellos momentos un enorme espíritu combativo para mantener las posiciones al este del río Bolshov entre noviembre y diciembre de 1941. La contraofensiva soviética comenzó en diciembre y culminó el día 7 de ese mes con la retirada de las tropas alemanas y de sus aliados de la orilla derecha del río Bolshov. Con ello, la ciudad sitiada pudo abastecerse de nuevo mediante convoyes ferroviarios, lo cual evidentemente era de enorme relevancia. Los ejércitos 16 y 18 del Grupo de Ejércitos Norte afrontaron a partir de ese momento una larguísima guerra de posiciones a lo largo de una línea de trincheras extendidas entre el lago Ilmen y Leningrado, que habría de mantener un frente estable hasta la definitiva ofensiva soviética de enero de 1944. Desde agosto del 42, la División Azul estuvo destinada a cubrir este flanco sur del cerco de Leningrado hasta su retirada, por motivos políticos, sabemos, ya en el último trimestre de 1943. Pero desde principios de 1943, el mando soviético va a tomar de nuevo la iniciativa para tratar de romper definitivamente el cerco de Leningrado. La primera y principal ofensiva fue la operación Iskria, Chispa, desencadenada a mediados de enero y que comprendía ataques coordinados desde el frente del Bolshov al sur hasta Leningrado.
Tras durísimos combates, los soviéticos consiguieron hacer retroceder a los alemanes de sus posiciones en la ribera meridional del lago Ladoga, y el 18 de enero del 43 lograron abrir un corredor que, aunque estrecho, ya estaba en tierra firme. A través de él se construiría con gran celeridad una vía férrea que permitía el paso de provisiones y tropas de refresco. Gracias a estas medidas, el aprovisionamiento de la ciudad del Neva alcanzó en un mes unos niveles bastante similares a los de otras ciudades soviéticas. Eso sí, ello no significaba que el cerco hubiera sido todavía levantado. En febrero del 43, las tropas acumuladas en el sureste del cerco desencadenaron una ofensiva sobre el sector de Krasny Bor, guarnecido en buena parte por tropas españolas, para intentar progresar por la línea de ferrocarril Leningrado-Moscú. No obstante, y pese a un primer éxito, el desgaste sufrido obligó a los soviéticos a replegarse a sus posiciones de partidas. En julio, agosto y septiembre del 43 se registraron otras dos ofensivas de alcance igualmente local, sin resultados todavía positivos para el Ejército Rojo. Los alemanes y sus aliados se vieron obligados a mantenerse sobre el terreno, a cubrir la línea del frente de Leningrado y del Bolshov, más al sur, para rechazar los intentos soviéticos por romper el cerco y mantener las comunicaciones con los países bálticos y el propio Reich frente a la actividad partisana de retaguardia. Esa obligación, combinada con la certeza de la estabilización en el frente, llevó al Grupo de Ejércitos Norte a desarrollar algunas actividades logísticas específicas, que también aconsejaron a los mandos intermedios de las divisiones alemanas la adopción de posturas mucho más pragmáticas frente a la población civil. Y ahí también estuvo muy presente, como se ha dicho, la actitud de los españoles. Los campesinos de la zona, la mayoría de ellos ancianos, mujeres y niños, y muchos de ellos deportados de otras zonas, pasaron pronto a cumplir una función auxiliar para el ejército alemán y sus aliados. Entre otras tareas, los civiles habituallaban de alimentos y carne a sus tropas, trabajaban en la limpieza de los caminos y vías férreas, además de recoger turba para mandar a Alemania. Sus chozas y cabañas de madera, las conocidas isbas, servían de refugio, sobre todo en duro invierno, a los soldados de la Wehrmacht y a sus aliados. Más que en ningún otro frente, en la zona ocupada por el Grupo de Ejércitos Norte, contaron con un cierto apoyo del campesinado ruso, unas veces, por supuesto, mediatizado, pero verdaderamente ese apoyo fue muy importante. Las dinámicas persecutorias del terror stalinista, consolidadas durante la década de los 30, no se relajaron durante el bloqueo de Leningrado en aras a una movilización más efectiva de la población en su favor, sino que estas prácticas de terror aumentaron, si cabe, en intensidad y se cobraron un buen número de víctimas entre sectores sociales y específicos de la ciudad, sospechosos, solamente bajo sospecha de haber mantenido en algún momento ellos o sus antepasados, algún contacto, alguna relación con los alemanes. A ellos se unió la deportación de las minorías no rusas que vivían en el área de Leningrado y que fueron también consideradas de forma a priorística como sospechosas de simpatías o de simpatizar con el enemigo. Finalmente, el 14 de enero del 44, después de esa larga guerra de posiciones, las divisiones encuadradas en el frente del Bolshov al mando del general Meretskov y las del frente de Leningrado al mando del general Govorov atacaron de manera simultánea las líneas alemanas. La situación límite en que se encontraban las reservas de la Wehrmacht había delimitado sus posiciones de forma considerable y los ejércitos alemanes se vieron obligados a retroceder para evitar el desastre. El cerco, por fin, fue levantado. El 10 de junio de 1944, el Ejército Rojo también atacó desde las dos orillas del lago Ladoga a las fuerzas finlandesas, haciéndolas retroceder a las fronteras ganadas por los soviéticos en la Guerra de Invierno de 1939. Ante el peligro del que el Ejército Rojo invadiese el corazón del país,
El gobierno de Helsinki decidió firmar un armisticio con la URSS el 4 de septiembre de 1944 a costa de abandonar a su suerte a las tropas germanas ubicadas en Finlandia, que se abrieron paso penosamente a través del territorio otrora aliado para replegarse. El segundo escenario fue Stalingrado.